Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de la Filosofía para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy realizando este podcast, pues porque mucha gente me lo ha pedido. Me encanta la filosofía, me encanta la historia de la filosofía, me encanta la historia del pensamiento y ojalá, espero que con este podcast pueda contribuir un poquito a lo que es el desarrollo del pensamiento lógico, el desarrollo del pensamiento racional, frente a los nuevos radicalismos que están surgiendo en las redes sociales, frente a ese nuevo pensamiento mágico que surge en las redes sociales, tenemos que volver a poner en primer orden a la razón. Y espero que este podcast, contribuya a esa causa. También decirte, antes de empezar con el programa, si quieres sacar el máximo provecho de tu tiempo de estudio, te recomiendo mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, seguimos con el programa y hablábamos de que los primeros filósofos se cansan, se hartan de esas explicaciones mágicas, de esas explicaciones fantasiosas. Todo lo arreglaban con un cuento, todo lo arreglaban con un mito. Esto ha pasado porque un dios se cabreó con otro dios y hizo esto, hizo lo aquello. Claro, y por eso llueve mucho, y por eso hay un terremoto, y por eso hay una guerra, y por eso fulanito ha muerto. No. Los filósofos dicen, no, tiene que haber algo más. Tiene que haber una explicación lógica, tiene que haber una explicación racional. La misma naturaleza puede explicar los fenómenos. Entonces, ahí es cuando surge la filosofía, el pensamiento filosófico. Y decíamos que la primera pregunta que atormentaba a estos primeros filósofos, y que de alguna manera lo sigue haciendo después, 2500 años después, es, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y cómo ha empezado todo esto? Entonces, los primeros pensadores se preguntan, oye, ¿cómo se origina el cosmos? ¿Cómo se origina el universo? ¿Cómo ha empezado el universo? ¿Cómo ha empezado la vida? ¿Qué rige al universo? ¿Qué normas rigen el funcionamiento del universo? ¿Cuál es esa ley que indica cómo debe funcionar el universo? Esas son las preguntas que se hacen estos primeros filósofos. Y hay dos grupos. En estas preguntas dan lugar, a dos corrientes. Hay una serie de filósofos que dicen que el principio del universo y del cosmos es un principio único. Y luego hay otros pensadores que dicen que no, que el principio del universo es variado, tiene varios orígenes. Entonces, esos pensadores que dicen que el universo tiene un principio único son los pensadores monistas. Y luego tenemos los pensadores, aquellos que dicen que hay varios orígenes del universo, son los pensadores pluralistas. Hoy vamos a hablar de los pensadores monistas. Y en estos pensadores monistas tenemos, a los primeros de los primeros, donde empieza la filosofía, que ya lo dije en el primer podcast. ¿Dónde empieza la filosofía? ¿En qué ciudad empieza la filosofía? Pues en Mileto, en Jonia, ahí donde comerciaban con todos lados, donde tenían influencias de egipcios, de mesopotámicos, de israelíes, de griegos, de europeos, tenían influencias de todos lados, pues ahí es donde surge la filosofía. Y en Mileto, y a ese grupo de filósofos le llamamos los milesios. Y estos son monistas. ¿Quién es el primero de todos? Pues Tales de Mileto. Si no te gusta la filosofía, échale la culpa a Tales de Mileto. Él empezó todo esto. Él empezó todo esto. Por culpa de Tales de Mileto, tienes que estudiarte el tocho ese que tienes enfrente a ti. Pero bueno, yo voy a intentar que ese tocho sea lo más ameno y amable posible. Bueno, pues decía Tales de Mileto que el principio del universo es el agua. Y decía también lo siguiente, que la realidad está viva. Decía que la materia inerte no existe, que todo estaba lleno de dioses. Repito, la realidad está viva y la materia inerte no existe. Todo está lleno de dioses. O sea, todo lo que nos rodea está vivo. Hay algo ahí que rige eso que estamos viendo, eso que percibimos. Luego tenemos a el discípulo de Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto. Y decía lo siguiente, que el principio del universo es algo indeterminado. Algo indeterminado que solo se puede
concebir con la razón, no con los sentidos. Ojo, ya lo hemos explicado en el tema anterior, los primeros filósofos se dan cuenta de que una cosa es el conocimiento que percibimos a través de los sentidos y otra cosa luego es la realidad, porque podemos percibir cosas a través de nuestros sentidos que nos lleven al engaño. Entonces, tenemos que ir más allá de la apariencia. Entonces, dice Anaximandro que si algo indeterminado lo podemos conocer a través de la razón y no de los sentidos. Luego tenemos otro pensador milesio, que es Anaxímenes, y dice lo siguiente: el principio del universo es el aire que está en constante transformación. Y el aire da lugar al fuego, y el fuego da lugar al viento, y del viento nace el agua, la tierra y la roca. Hago un paréntesis, piensen, o sea, estos primeros pensadores que se esfuerzan en explicar cuál es el origen de la vida, no tienen ni el conocimiento que hoy día tenemos, no tienen la perspectiva que hoy día tenemos, no tienen la formación que hoy día tenemos. Entonces estos pensadores van mucho con la intuición, con la observación, con lo que ven en la naturaleza. Por eso buscan estos principios, ¿no? Tales de Mileto que si el agua, Anaximandro dice que si algo indeterminado, Anaxímenes que si el aire. O sea, buscan en esas fuerzas de la naturaleza, en esos fenómenos de la naturaleza, el posible principio de la vida y del universo. Pero ya digo, esta gente no tenía al alcance todo el conocimiento que hoy día tenemos. Y hoy, con todo el conocimiento que tenemos, tampoco tenemos respuesta a estas preguntas, así que imaginaros, ¿no? Vamos a otro pensador muy interesante que es, este ya fuera de los milesios, pero un pensador monista, es Heráclito de Éfeso. Atención, qué interesante. Dice: el universo está en permanente cambio. Siempre. Todo lo que vemos está en permanente cambio. Y hay un principio que rige el universo, que es el fuego. Pero un fuego no el fuego físico que vemos, sino un fuego que es el principio que da lugar al movimiento. Y dice lo siguiente: que la realidad está en un constante fluir, que la realidad es cambiante, que todo lo que vemos a nuestro alrededor está cambiando continuamente. Y es curioso lo que dice Heráclito. Dice que ese cambio se lleva a través de una ley, que hay una ley que rige el cambio. Esto me gusta de Heráclito, o sea, suponer que hay un orden y una ley y un parámetro que indica cómo están cambiando las cosas. Esto es interesante, ¿no? Porque yo creo que hoy día, después de 2500 años después de Heráclito, a veces tengo la sensación de que a veces tengo la sensación, o no sé si la certeza, de que no, de que sí, que las cosas cambian. Heráclito lleva razón en que todo es cambiante, ahí lleva toda la razón del mundo, pero yo creo que no hay una ley que vaya pautando el cambio. Yo creo que no, que es más azaroso. Esto es una opinión, ¿no? Y decía lo siguiente: fíjate si Heráclito estaba convencido de que había una ley que marcaba ese cambio. O sea, Heráclito dice: todo cambia, todo fluye, la realidad está en un constante fluir y hay una ley que rige ese fluir. Bien, pues atención, fíjate que dice que la realidad es perfectamente identificable con el logos. Y oye, ¿y qué es logos? Logos es orden, logos es razón. O sea, la realidad es perfectamente equiparable e identificable con el orden y con la razón. Qué optimistas eran estos filósofos, o sea, dar por hecho que hay una ley y un orden que rige todo eso. Y decía que todas las cosas existentes parten de un principio originario, y de ese principio originario pues hay un proceso de escisión que va dando lugar pues a todas las cosas que vemos. O sea, hay un principio único, y de ese principio único se van escindiendo ese principio y da lugar, bueno, pues a toda la realidad que vemos. Vamos a hablar ahora, bueno, esto es muy interesante, del pitagorismo. El pitagorismo, que también seguimos dentro de los pensadores monistas, nace en la península itálica y lo funda Pitágoras de Samos. Samos es una isla que está en Asia Menor, pero Pitágoras se fue al sur de Italia y allí fundó pues esta secta religiosa. El pitagorismo es una secta religiosa que quería conocer la realidad. Es una secta religiosa que está enfocada al conocimiento de la realidad. Y a la muerte de Pitágoras, pues esta secta se divide en un grupo que sigue la vertiente religiosa y en otro grupo que sigue la vertiente naturalista, que son los filósofos o matemáticos. Estos son otros que a más de un estudiante le da dolor de cabeza, a mí entre ellos. Y decía que bueno,
que el universo, atención, esta paranoia, fijaros, dicen los pitagóricos, el universo está ordenado matemáticamente. El universo todo está ordenado matemáticamente. Todo lo que vemos a nuestro alrededor tiene un orden matemático. Por lo tanto, todo se puede expresar en un lenguaje numérico. El principio original, ellos lo llaman lo uno. Y en ese principio, atención, dice que dentro de ese principio, por la oposición a ese principio surgen los números. Y que en ese principio que ellos llaman lo uno está lo limitado y lo ilimitado. Que está lo par y lo impar. ¿Tú lo entiendes? Pues yo no mucho. Es así. Esto es lo que ellos dicen. O sea, esto es como ellos entendían el principio y ya está. Entonces, dicen que todo es una combinación armónica de números. Ellos veían números por todos lados. O sea, esta gente estaba loca. O sea, ellos veían algo, veían una persona y veían números, y veían una casa y veían números, y veían a su pareja y veían números. O sea, esto es lo que veían estos pitagóricos. Y decían, atención, que bueno, como todo es una combinación armónica de números, pues bueno, pues que hay que encontrar esa combinación de números. Entonces, quieren descifrar el movimiento de los astros. Quieren descifrar la proporción matemática que da lugar al movimiento de los astros, y se dan cuenta que es la misma proporción que da lugar a los sonidos de la escala musical. Por eso llegan a la conclusión de que debe haber una música de las esferas, de que detrás del movimiento de los astros hay una música de las esferas. ¡Qué bonito! Y dicen, atención, y esto es interesante, esto ya lo hemos visto en el tema anterior y esto nos suena, ¿no? Que el ser humano tiene un alma inmortal y un cuerpo caduco, y que el objetivo es liberar el alma. ¿Cómo? Hay que purificar el alma para que el alma pueda regresar a su patria celeste. ¿Y cómo se puede purificar el alma? Educando el alma. ¿Cómo? Pues a través de la música y del estudio. Me gusta, esta parte sí me gusta a los pitagóricos, ¿no? Porque es una religión intelectual. ¿Te quieres salvar? Pues estudia. ¿Te quieres salvar? Pues estudia. Esto se lo voy a decir a los alumnos. Sálvate estudiando, ¿no? Y entonces dicen que hay que llevar una serie de normas. Por ejemplo, no comer carne y estar siempre aseado. Y ahora vamos a hablar de los últimos pensadores monistas, que son los de la escuela de Elea. Esto también nace en el sur de Italia, y esta escuela la funda Parménides de Elea. Y atención, porque esta escuela lleva ya al extremo lo que es ese enfrentamiento entre conocimiento intelectual y conocimiento sensible. Una cosa es la razón y otra cosa es lo que percibimos a través de los sentidos. Una cosa es el conocimiento que adquirimos a través de la razón y otra cosa es la información que adquirimos a través de los sentidos. Y esta oposición de la que hemos estado hablando ya en estos 2 episodios, en la escuela de Elea se lleva hasta el extremo. Fueron influidos por Xenófanes de Colofón y por el pitagorismo. Y Xenófanes de Colofón decía, por ejemplo, que él creía en el monismo panteísta. Decía que la razón está identificada con la realidad, que la realidad y la razón son la misma cosa. Y atención, ¿qué es el monismo panteísta? Pues dicen que el principio del que surge todo es, al fin y al cabo, una divinidad. Por eso decimos monismo panteísta. El panteísmo, cuando decimos panteísmo, estamos haciendo referencia a los dioses, ¿no? Pues si el monismo es cuando hablamos del origen unitario de las cosas, ¿vale? Cuando hay un origen único, ¿vale? Pues si el origen, pues el monismo panteísta dice que el origen único al final es una divinidad. Entonces, Parménides de Elea fue un legislador y escribió un poema que se llama el poema de Parménides, y ahí aparece la personificación de la justicia, que le dice a Parménides cómo tiene que conocer la verdad. Y hay 2 partes. El primer conocimiento de la verdad es el siguiente, aquel que habla del principio de identidad y dice que solo el ser existe, que la nada no existe. Toma, ráyate con esto. El ser existe, la nada no existe. Luego hay otro segundo camino que es el camino de la opinión, y dice que este es el camino falso. Que por el camino de la opinión no se va a conocer la verdad. ¿Por qué? Porque afirma y niega al ser, y eso no puede ser. En la escuela de Elea, Parménides de Elea identifica por completo lo que es el pensamiento y el ser. Dice que la razón se puede aplicar a la realidad y que en esa realidad hay un orden, que en esa realidad hay un orden.
habla del desdoblamiento de la realidad y dice que está lo inteligible verdadero contra lo sensible aparente. Esto es lo que hemos hablado antes, ¿vale? Una cosa es la realidad que podemos conocer a través de la razón, ¿vale? Y otra cosa es lo sensible aparente, aquello que ven nuestros sentidos, la apariencia de las cosas. Dice que lo único real es el ser único, eterno, y que el enemigo de la verdad, como ya hemos dicho antes, es la apariencia. El enemigo de la razón es la apariencia, ¿vale? Aquello que percibimos a través de nuestros sentidos. Ese es el enemigo. Y bueno, ya en la parte final de ese poema, ¿vale? Se habla del origen del cosmos y se dice que estaba lo caliente y lo frío y que a través de lo caliente y lo frío dan lugar a los elementos de los cuerpos físicos. Y ya finalmente tenemos que hablar del último pensador monista de la escuela de Elea, que es Zenón de Elea, que es discípulo de Parménides, ¿vale? Y destaca por sus aporías, que eran, bueno, pues donde él expresaba la contradicción que existía en la propia admisión del movimiento. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya ayudado, espero que lo hayas disfrutado, espero que te ayude si estás en segundo bachillerato, ¿no? Pues espero que te ayude un poquito a pasar el examen y que además te haya ayudado a entender un poquito más el origen de la filosofía. Te recuerdo que tengo muchos proyectos relacionados con la educación. Si quieres estar al tanto de todo ello, puedes seguirme en mis redes sociales. Te las voy a dejar en las notas del programa. Estoy en todos lados. Estoy en YouTube, en TikTok, en Twitter, en Facebook. Estoy en todos lados, ¿vale? Así que si quieres me sigues y si no quieres, pues no me sigues y tampoco pasa nada. Un abrazo enorme y te deseo lo mejor. Chao.